Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles ya, cruzamos el ecuador de la semana, 20 de mayo. Y el día llega todavía con el shock por la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha eclipsado el resto de asuntos. Declarará en la Audiencia Nacional del 2 de junio. Toda la prensa, hoy nacional e internacional, refleja esa larga y minuciosa investigación de la UDEF. La actualidad no se detiene, ni los mercados tampoco. La agenda financiera de este miércoles va a estar centrada en los datos finales de inflación de abril en la eurozona y en Reino Unido. Referencias que volverán a poner el foco sobre la evolución de los tipos de interés. Y aquí la cita más próxima es en junio con el Banco Central Europeo. Joaquín Nagel es presidente del Bundesbank y miembro del Consejo de Gobierno del BCE. Tomaremos nuestra decisión basándonos en los datos. Nos reuniremos en junio y entonces tomaremos una decisión basada en los datos, pero como ya he insinuado, ahora hay más probabilidades de que nos hayamos alejado de ese escenario de referencia. Eso significa que quizá tengamos que hacer algo. La agenda también estará marcada en rojo. Ahí las actas de la Reserva Federal que darán pistas sobre el impacto en actividad, en empleo y en precios de la guerra. Y veremos si dice algo sobre la tensión en la deuda a largo plazo. Está en récord desde 2007. Ayer el bono a 30 años americanos caló al 5,20%, nivel ya de emergencia para los mercados y para la renta variable. El secretario general de la OCDE, Matthias Cormann, advertía ayer de que las perspectivas económicas globales pueden deteriorarse todavía más. Los riesgos para la economía global se han agravado a medida que se prolonga el conflicto en Oriente Medio, según ha declarado el secretario general de la OCDE, Matthias Cormann, en Bloomberg, al margen de la reunión del G7. La evaluación general indica que está ejerciendo presión a la baja sobre el crecimiento y presión al alza sobre la inflación. Ofrecimos una evaluación inicial en nuestro informe económico provisional de marzo, pero la revisaremos formalmente las próximas semanas. Sin embargo, es evidente que la presión a la baja sobre el crecimiento y al alza de la inflación es mayor. Y aquí quien sostiene la batuta es el petróleo. Cotiza el tipo Brent con vencimiento en julio en $110,80. Ahí lo tenemos en tiempo real. Atento al parte de guerra. ¿Y ese parte de guerra qué dice? Pues que Donald Trump ha puesto plazo ya a Irán para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin a la guerra desatada el 28 de febrero. Habla de 3-4 días. Lo que quiero decir es que serán 2 o 3 días, quizá el viernes, el sábado o el domingo o a principios de la semana que viene, durante un periodo de tiempo limitado. No podemos permitir que tengan un arma nuclear. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en declaraciones a la prensa al visitar las obras del Salón de Baile de la Casa Blanca, insistía en que Estados Unidos ya ha ganado la guerra y que Irán está listos para alcanzar un acuerdo tras la escalada de amenazas norteamericanas durante el frágil alto el fuego. En casa, Trump ha recibido un duro golpe porque esta madrugada los demócratas del Senado han logrado por primera vez avanzar un proyecto que les permite debatir una medida que obligue al presidente, a Trump, poner fin a la guerra en Irán o a obtener la autorización del Congreso para continuarla. La votación ha sido de 50 a 47 a favor de la resolución adelantada por los líderes demócratas y permitirá que en las siguientes semanas se discuta si Trump debe dar fin a su campaña militar y ser limitado en sus poderes bélicos sobre Irán. El otro gran asunto del día, como no, Nvidia. Se escribe hoy con mayúsculas. Publicará al cierre sus resultados del primer trimestre de este año. ¿Qué previsiones tiene el mercado sobre esas cuentas? Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Se espera que consiga ingresos de entre 78.000 y 79.000 millones, lo que supondría un aumento interanual de entre el 78 y el 69%. También se espera que los beneficios sobrepasen los 50.000 millones de dólares, lo que sería duplicar lo conseguido en el mismo periodo del año anterior. Los analistas auguran un beneficio por acción en el entorno del 1,74-1,78 dólares, casi $1 más que en el primer trimestre de 2025. Más allá de las cuentas, otra de las claves es saber si será capaz de conseguir superar los 6 billones de dólares de capitalización. Lleva una subida en sus títulos en el mes de mayo del 11%, un 17% en lo que va de año, y su precio objetivo de medio se sitúa en los $273 por acción, con el 95% de los analistas recomendando comprar dicha acción. ¿Será capaz la reina del mercado de lograr este hito?
Y los mercados financieros, bueno, hoy vemos pérdidas en Asia, los futuros americanos, los futuros europeos también vienen en color rojo, tras las pérdidas registradas anoche en Wall Street. Y es que se palpa preocupación en la renta variable por la presión que están... a los que se están viendo sometidos los bonos, especialmente los tramos más largos, los 30 años, los 10 años, están subiendo en rentabilidades y los precios están bajando. ¿Qué está pasando, Eva Villanueva? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, como estás diciendo, todo ha venido impactado por lo que ha sido ese tensionamiento en el mercado de bonos que se ha visto reflejado en el impacto en la renta variable y, por tanto, en los índices. Esa rentabilidad del bono americano a 30 años en el 5,17%, que lleva a muchos analistas a señalar que ahora mismo el mercado de bonos está en niveles de gran presión y de gran preocupación, y viendo cómo anoche lo que hacía Wall Street, por tanto, era acumular pérdidas consecutivas, las terceras en el S&P y el Nasdaq Composite, en medio de esa presión. El S&P retrocedía un 0,67% por debajo de los 7.400 puntos. También el Nasdaq Composite retrocedía un 0,67% y el Dow Jones, que perdía ese 0,65%. A esta hora el mercado de futuros sigue bañado con tímidas caídas, pero extendiendo las pérdidas, presionados tanto por los bonos como por la macro, que está a punto de conocerse, y después de haber tocado ese 30 años, su máximo en 19 años. Todo en una jornada donde, por supuesto, el gran paraguas del mercado se cotiza con lo que está pasando en Asia. Esta mañana el índice Nikkei en Tokio retrocede un 1,5% a esta hora y pierde el nivel de los 60.000 puntos por primera vez en 3 meses. Tenemos al Kospi surcoreano con retroceso del 1,76%, mientras hoy, de nuevo, se sufren fuertes ventas en el sector de la tecnología, uno de los grandes protagonistas, sobre todo en ese Kospi, y mientras unas plazas chinas que están cotizando lo que es esa decisión esperada de China de mantener sin cambios la tasa referencial del préstamo, y con retrocesos del Hansen de Hong Kong del 0,51%. Entre tanto, en lo que se prepara Europa en esta jornada, en la que, como has dicho, va a haber datos de inflación, de impacto de Oriente Medio en la economía, vemos retrocesos del 0,65% en los futuros del DAX y prácticamente del mismo porcentaje en el Eurostock 50, mientras, por supuesto, vemos como en el mercado de divisas el dólar sigue fuerte, sigue siendo considerado el activo refugio, mientras tampoco en los bonos se encuentra refugio. 99,35 unidades el billete verde frente a las principales divisas, y vemos cómo a la hora de ver a la divisa comunitaria frente al dólar lo tenemos por debajo de 1,16, 1,1599, en medio de voces que siguen apuntalando a la necesidad de apoyar, atajar esos movimientos en tipos de interés en la reunión del mes de junio. E importante, el oro, pendiente de los datos de inflación, $4.469 y esperando, por tanto, a esa macro. Son las 7:09, esto es Radio Intereconomía, 6:09 en Canarias. El miércoles nos traen más noticias. La Unión Europea da luz verde a la aplicación del acuerdo comercial con Estados Unidos. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Los 27 y el Parlamento Europeo han llegado esta madrugada a un acuerdo provisional para aplicar el pacto comercial firmado el verano pasado con Estados Unidos, después de que Trump hubiera amenazado con nuevos aranceles a Europa si no se ratificaba antes del 4 de julio. Este acuerdo, pendiente ahora de ratificación por la Eurocámara y los Estados miembros, incluye una eliminación de aranceles a productos industriales estadounidenses a cambio de un límite máximo del 15% para las aduanas sobre las exportaciones europeas. Maroš Šefčovič es el comisario de Comercio. Una vez que el Parlamento y el Consejo lo aprueben formalmente, este resultado reforzará la estabilidad del comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos y abrirá aún más las puertas a una cooperación constructiva en numerosas cuestiones de importancia estratégica. Ahora informaré a mis homólogos estadounidenses de este resultado, al tiempo que reitero la importancia de que ambas partes apliquen íntegramente la declaración conjunta. Confío en que esto redunde en nuestro interés común y refleje nuestras ambiciones compartidas. This is in our shared interest and reflects
El presidente ruso Vladimir Putin se reúne hasta ahora con China, en China con Xi Jinping. Es la 25ª visita del presidente ruso a China. El encuentro está marcado por la guerra en Ucrania, la situación en Oriente Medio y las expectativas de posibles avances en materia energética. Putin ha invitado a Xi Jinping a visitar Rusia el año que viene y ha destacado que las relaciones entre Moscú y Pekín han alcanzado un nivel sin precedentes y que los lazos económicos muestran una buena dinámica. Samsung se prepara para la huelga tras fracasar las negociaciones con los trabajadores. Los sindicatos mantienen la huelga de 18 días prevista para comenzar mañana jueves y que podría paralizar la producción de la compañía y suponer pérdidas de miles de millones de euros para la economía del país. Samsung lamenta el fracaso de las negociaciones, dice que no renuncia al diálogo y al mismo tiempo ha ordenado a 7.000 empleados que acudan a su puesto de trabajo durante el periodo de huelga. Y dos asuntos más en clave nacional. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, niega haber realizado gestiones a favor de Plus Ultra. Zapatero defiende su inocencia tras conocer su imputación por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso del rescate de la aerolínea. Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. En el auto de más de 80 páginas, el juez le acusa de liderar una trama organizada de tráfico de influencias para obtener beneficios económicos con la intermediación ante instancias públicas en favor de la aerolínea. Y Jonathan Andic sale del juzgado y queda en libertad tras abonar una fianza de 1 millón de euros. La jueza había ordenado el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de esa fianza de Jonathan Andic como presunto responsable de la muerte de su padre Isaac Andic, el fundador de Mango. El auto enumera indicios que apuntan a una participación activa y premeditada del empresario en el suceso y habla de la mala relación entre ambos y de la obsesión del hijo por el dinero. Vamos a mirar los mercados financieros. Lo primero es recoger el tiempo real de los índices y ver cómo vienen los futuros americanos. Los veo en rojo, aunque con movimiento, Roberto, en bandas muy estrechas. Baja el futuro del Nasdaq 100 un 0,03%, el del S&P 500 un 0,08% y el del Dow Jones desciende su futuro un 0,12%. El VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo, rebota de forma muy moderada. Está por debajo de su promedio a largo plazo, alrededor de los 20 puntos. Ahora mismo en 20,55. Los futuros en Europa vienen en rojo, las caídas son más abultadas. El DAX, por ejemplo, cae un 0,74% y el Eurostock 50 baja en tiempo real un 0,67%. Y en las plazas asiáticas, ¿cómo están cada uno de los índices? ¿Cuánto están cayendo, Eva? Bueno, pues vemos precisamente cómo a esta hora el gran protagonismo se gira en ese nivel de los 60.000 puntos que ha perdido el índice Nikkei en Tokio, un 52%. A la baja, 59.629 puntos, mientras vemos como el Kospi surcoreano cae hasta ahora un 2%, agudiza la caída, 7.120 enteros. Australia también recorta 1,40%, 8.485 en la SX 200 y también India, que retrocede de forma más moderada, 0,30%, 23.548. En cuanto a las plazas chinas, peor comportamiento el de Hong Kong, el Hansen pierde 0,48%, 25.673 puntos y en Shanghái cediendo un 0,23% en los 4.160 puntos. Bitcoin ligeramente a la baja, $77.132 y Ethereum también con recortes, aunque movimientos muy suaves, $2.122. Con esta fotografía vamos directamente al contenido. Bueno, arrancamos en China, donde el Banco Popular del país ha mantenido su tipo de interés de referencia en el 3%. Ha cumplido el guión. Pues sí, efectivamente, tal y como se esperaba y por 13º mes consecutivo. La última rebaja de esos tipos referenciales tuvieron lugar en mayo del año pasado, cuando precisamente introducía recorte de 10 puntos básicos y dejaba la LPR a un año del 3,1 al 3% y la de 5 años pasaba del 3,6 al 3,5%. Es cierto que en las últimas semanas se había especulado con la posibilidad de que actuase, pero ese crecimiento trimestral por encima del 5% y el repunte
de la inflación por el impacto de la guerra en Irán finalmente ha hecho que la institución se haya decantado por la continuidad, aunque los analistas siguen contemplando un recorte de aquí a finales de año. En plena resaca por la conferencia de desarrolladores de Google, nos acercamos a ver cómo lo están haciendo sus principales gigantes en Asia. Ojo también, tenemos anuncios de Alibaba, viene el sector muy revuelto. Pues sí, efectivamente, y de hecho, si miramos a los títulos protagonistas esta mañana, vemos como el gigante Baidu, que es el que está siendo conocido como el Google de China, que domina más del 50% del mercado de búsquedas en el país, se ha convertido esta mañana en protagonista con caídas del orden del 5% en la bolsa de Hong Kong, justo en esa resaca de Google. 1,46% pierde a esta hora. En cuanto a las compañías con modelos de IA generativa que desafían directamente al Gemini de Google, vemos como Tencent esta mañana también está cayendo en la bolsa asiática, en Hong Kong 0,57%, y la excepción que está llegando esta mañana precisamente con los títulos de Alibaba, que en tiempo real en Hong Kong están subiendo esta mañana. Han llegado a subir casi un 2%. En cuanto a las novedades de Alibaba, justo en la previa de escuchar además esta noche los resultados de Nvidia, hay que decir que ha presentado el chip de IA Zenbu con un triple aumento del rendimiento. Aseguran que ese Zenbu M890 ofrece 3 veces el rendimiento de su predecesor, el 810E, en medio de los desafíos de Nvidia para vender chips avanzados en el gigante asiático. El chip cuenta con 144 GB de memoria de esa tarjeta gráfica GPU y un ancho de banda entre chips de 800 GB. Alibaba ya ha dicho que ha enviado 560.000 unidades de ese Zenbu a más de 400 clientes en 20 industrias. Y mirando a esa industria de semiconductores, hoy, por cierto, muy buen comportamiento también en SMIC, el gigante de Hong Kong, que se dispara un 10%. Bueno, atentos también a Samsung, lo adelantábamos, el gigante de semiconductores cae en bolsa, mientras que sus trabajadores se preparan para la huelga que amenaza a la economía surcoreana y también al suministro de semiconductores global. Pues sí, y hasta ahora los títulos de Samsung retroceden, aunque algo menos del 3% que han llegado a perder. 1,63% pierde en la antesala de que más de 47.000 trabajadores de Samsung Electronics estén llamados a la huelga de esos 18 días convocada desde este jueves 21 de abril tras el fracaso de las negociaciones salariales entre la empresa y sindicato, que además reclaman condiciones similares a las de su rival SK Hynix. La compañía ha solicitado más tiempo para negociar tras rechazar las demandas de los trabajadores por considerarlas excesivas, y las demandas se centran en ese sistema de bonificaciones por desempeño de Samsung. Piden que se eleven al 15% de las ganancias operativas de Samsung, la eliminación de los límites máximos de esos pagos de bonificaciones y una estructura formalizada, entre otras medidas. El Gobierno ha tratado de mediar para evitar la huelga sin éxito. Llegó a plantearse un arbitraje de emergencia para suspender la protesta durante 30 días, porque no hablamos de nada baladí. Es el principal contratador del país, de Corea del Sur, y es el mayor fabricante mundial de chips de memoria, con lo cual podría introducir interrupciones en la producción que podrían afectar al suministro global. Su rival, SK Hynix, avanza tenuamente un 0,11%. Bueno, 2-3 cositas más muy rapiditos. Uno, Pekín, ahí está la mirada puesta porque a esta hora recibe Xi Jinping al presidente ruso Vladimir Putin. Pues sí, se sientan a la mesa tras haber sido recibido con honores a su llegada apenas varios días después de que Donald Trump, el presidente estadounidense, visitase Pekín, y por lo tanto convirtiendo en el escenario principal del mundo a lo que es la mesa en la que recibe Xi Jinping a los líderes del mundo. Ahora la intención de Vladimir Putin es conseguir grandes contratos en la parte energética con ese gasoducto proyectado que quiere unir a Rusia y también a ese mercado chino, un proyectado de 2.600 kilómetros de longitud que transportaría 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año desde los yacimientos rusos de Yamal hasta China, pasando por Mongolia, Moscú y Pekín, que ya han firmado un memorándum jurídicamente vinculante para impulsar la construcción. Y ahora, precisamente, escuchando las palabras de lo que está siendo el líder chino, hablando precisamente de la amistad entre ambos países y la necesidad de ir más allá.
Bueno, otro protagonista, el presidente de Taiwán, William Lai, ha comparecido con motivo del segundo aniversario de su mandato y ha defendido la venta de armas de Estados Unidos a la isla. Una isla que reclama como territorio propio Pekín y unas declaraciones que llegan en medio del aumento de las tensiones con China y de la incertidumbre sobre el apoyo de Estados Unidos a la isla tras las últimas declaraciones de Donald Trump ante Xi Jinping en su reciente visita al gigante asiático. William Lai ha dicho que las ventas de armas de Estados Unidos a la isla son necesarias para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho taiwanés después de que Donald Trump lo pusiera en duda. Vamos a escucharle. Las amenazas a las que se enfrenta Taiwán son cada vez más graves. El refuerzo de nuestras capacidades de defensa, así como las adquisiciones militares de Estados Unidos, no solo son necesarias para garantizar la seguridad de Taiwán, sino también para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho. Y todo esto bajo otro asunto, y es que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, concluye en la jornada de hoy su visita de 2 días a Corea del Sur, donde han acordado cooperar en materia de seguridad energética. Bueno, y terminamos con un apunte importante, porque, ojo, Taiwán ha superado a Canadá y se ha convertido en el 6º mercado bursátil más grande del mundo. Pues sí, son los datos de HSBC que siguen la clasificación global de capitalización bursátil y una fotografía en cuanto al orden, la jerarquía mundial de las bolsas, que se ve marcada por el impacto y el peso de la inteligencia artificial en sus índices. En 2004 la bolsa de Taiwán ocupaba el puesto número 12 a nivel mundial con un valor aproximado de 500.000 millones de dólares. Corea del Sur se situaba en el puesto 13 con 400.000 millones de dólares y actualmente ambos mercados están valorados en 4,7 billones y 4,4 billones de dólares, ambos respectivamente. Los 5 primeros son Estados Unidos, China, Japón, Hong Kong e India. Bueno, miramos al mercado americano. Son las 7:25. Hoy tendremos lectura preliminar del PMI compuesto de mayo, solicitudes semanales de prestaciones por desempleo, encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia y evolución de viviendas iniciadas y licencias de construcción de abril. Pero lo más importante está en Nvidia. Va a publicar cuentas. Además tendremos Loves y Target, y tenemos comparecencia de Michael Barr, miembro de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ayer caídas. El Nasdaq bajó un 0,84%, el S&P 500 un 0,67% y el Dow Jones recortó un 0,65%. El aumento en el rendimiento de los bonos, de la tensión en Irán, las posibles subidas de tipos que pueden llevar los bancos centrales por la inflación generada por el conflicto y la presión sobre el sector de los semiconductores y la inteligencia artificial hacen descender a los índices. El Standard & Poor's lleva 3 sesiones seguidas de caídas, su peor racha desde marzo. Donald Trump volvió a amenazar con atacar a Irán si no se alcanza un acuerdo de paz, aunque esto no se tradujo en un aumento del precio del crudo. Bueno, el mercado espera ansioso las cuentas de Nvidia. Publica hoy al cierre. Se esperan unos ingresos que ronden los 80.000 millones de dólares. Sería un 79% más interanual. En cuanto al beneficio, el mercado augura que los beneficios sobrepasen los 50.000 millones de dólares. También se espera que su beneficio por acción se sitúe en el entorno del 1,74-1,78 dólares, cuando el mismo ejercicio del año anterior se situó en 86 centavos. En el foco también estará si es capaz de conseguir los 6 billones de dólares de capitalización, después de registrar una subida en bolsa del 11% en mayo. Bueno, Google también marca el ritmo con los avances que ha mostrado en su conferencia I/O 2026. Entre los que se ha presentado se encuentra el rediseño de su cuadro de búsqueda, al que se ha añadido agentes de inteligencia artificial. Google busca que las búsquedas sean más largas y complejas y que ayuden a la gente en aspectos como temas de salud o hacer reservas. Es su mayor transformación en 25 años. Además, ha presentado nuevos productos como Docs Live, que permite que los usuarios redacten documentos a través de conversaciones en tiempo real, o Ask YouTube, una herramienta de IA que permite a las personas interactuar con los vídeos también en tiempo real. También han mostrado en la conferencia un nuevo diseño para Gemini, del cual Pichai, el CEO de la compañía, ha asegurado que cuenta con 900 millones de usuarios mensuales, más del doble que el año pasado. Así analizaba la importancia de la inteligencia artificial el director ejecutivo de la compañía.
Han pasado 10 años desde que reorientamos la empresa para dar prioridad a la IA. Sabíamos lo trascendental que sería la IA para impulsar nuestra misión y mejorar la vida de las personas a gran escala. Por eso estamos adoptando un enfoque integral y diferenciado para innovación e inteligencia artificial, desde nuestros chips personalizados y la Fundación SECU hasta nuestra investigación y nuestros modelos de primer nivel, pasando por nuestros productos y plataformas que llegan a miles de millones de personas. Este enfoque nos permite innovar más rápido y está dinamizando todos los ámbitos de la empresa. Bueno, la sesión de ayer Home Depot subió un 0,88% después de anunciar unos ingresos de 41.700 millones. El beneficio por acción fue de $3,43, ligeramente por encima de lo previsto. Además, Meta cayó un 1,41% después de anunciar que cerca de 7.000 empleados serán reubicados en puestos relacionados con la IA y 8.000 serán despedidos, el 10% de su plantilla. Vamos a Europa. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, ayer vimos cómo la incertidumbre en torno a la guerra en Irán pues vuelve a maniatar a los inversores, que siguen muy de cerca la evolución de los bonos a más largo plazo, a 10, pero especialmente a 30 años. El IBEX 35 cedió al cierre un 0,48% y las acciones de Naturgy marcaron récord. Hazme ahí un pequeño perfilado. Hoy el selectivo va a partir desde los 17.670 puntos. Más que en la renta variable, ahora las preocupaciones de los inversores están, como decías, en el mercado secundario de la deuda. El Bund alemán roza el 3,20% de rentabilidad y el bono español se sitúa por encima del 3,60%. Ayer vimos caídas importantes en dos valores: Solaria, que corregía más de un 6% tras la subida anterior, tras la publicación de sus resultados, y ACS, que hasta ayer era el valor que más subía en el año. Hizo una ampliación de capital para impulsar su negocio de centros de datos y la rebaja a la que se produjo esa operación provocó una corrección del 5,6% en el mercado. Naturgy subió un 1,3%, también más de un punto porcentual. Otras compañías de perfil defensivo como Redeia, que ganó un 1,10%, o Iberdrola, que recuperó un 0,75%. También avances para Telefónica del 1,7% y para Celnex de 1,5 puntos porcentual. En el resto de Europa, el DAX subió un 0,4%, Londres consolidaba niveles y terminaban en negativo, como el IBEX, el MIPTEL italiano, que perdió un 0,65%, y el CAC 40 de París, que cedió un ligerísimo 0,07%. Para hoy, ¿estás pendiente de qué? Vamos a conocer la tasa de inflación general de abril en la eurozona y en el Reino Unido. Se espera un repunte de los precios hasta el 3% en la zona monetaria europea por la crisis energética provocada por el bloqueo del estrecho de Hormuz. También conoceremos en Alemania y Reino Unido el índice de precios de producción de abril. Vamos a mirar a varios valores. Por ejemplo, tenemos resultados de Euronext, que ha anunciado ganancias superiores a las esperadas en el primer trimestre gracias al aumento de la actividad bursátil y la adquisición de la bolsa de Atenas. Miraremos a las automovilísticas. Las ventas de vehículos eléctricos se disparan en Europa, ya que la guerra en Irán está provocando una fuerte subida de los precios del combustible. Y a nivel doméstico seguiremos pendientes de Indra. Parece que el presidente no ejecutivo Ángel Simón prepara una sustitución exprés de los mozos como consejero delegado. El consejo se va a celebrar el próximo martes con la previsión de que ya se proponga un sustituto del actual CEO y se concedan poderes ejecutivos que ahora no tiene al presidente Ángel Simón. Y miraremos a Telefónica, que ha colocado una emisión de bonos por 750 millones. Y justo a la renta fija hay que mirar con mucha atención. Ayer los principales bonos soberanos a 10 años sufrieron tensión. El 10 años del Reino Unido quedó en el 5,12%, el 10 años francés en el 3,82%, el español en el 3,62% y el alemán a 10 años en el 3,19%. Ojo también al 30 años. Aquí dos referencias importantes. El americano a 30 años se movió entre el 5,17% y el 5,20%. Dicen que ya es nivel de emergencia. Y el bono británico a 30 años, que está en el 5,79%. Vamos a analizar las claves de la jornada, a ver por dónde va el día. Lo hacemos hoy con Javier Santa Cruz, economista. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días.
Bueno, hoy tenemos en Europa datos de inflación en la eurozona y también en Reino Unido y vamos a tener las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entiendo que todos viendo el impacto de la guerra en inflación, en crecimiento y también en la renta fija a muy largo plazo. Los 30 años se están tensionando y esto algunos me dicen que ya estamos en nivel de alarma. ¿Qué esperas de estas grandes citas y cómo ves el comportamiento de la renta fija a largo? Precisamente la renta fija a largo lo que está poniendo en precios es que el proceso de inflación, igual que pasó en el año 2022, lejos de ser una anécdota o de ser simplemente un movimiento de corto plazo, hay elementos que son estructurales y especialmente todo lo que tiene que ver con la reconfiguración de las rutas comerciales que está saliendo desde el conflicto de Hormuz, pero también en otros, y lo hemos visto también, por ejemplo, en la visita de Trump a China. Y por tanto eso es lo que se está poniendo en precio en los bonos a largo plazo, asociados también a unas ratios de deuda sobre PIB más elevadas en los próximos años, y mientras los bancos centrales pues seguirán buscando excusas para no subir los tipos de interés. Entonces, en cuanto el dato sea medianamente mejor de lo esperado, pues ahí encontrarán la excusa para prolongar su decisión probablemente hasta la siguiente reunión o las dos siguientes. ¿Cuál es el nivel de emergencia para el 30 años americano? ¿Cuándo puede empezarle a hacer daño ese nivel a la renta variable, al equity? Probablemente ya lo hemos pasado, que es el 5%. Es de las rentabilidades de los bonos a largo plazo, el momento en el cual se convierten en más atractivos desde el punto de vista de rentabilidad que la bolsa, pues las cifras están en torno entre el 5 y el 6%, y a partir de ahí es cuando, o sea, ya lo hemos visto con el 5, pero muy probablemente con más razón aún en los próximos meses si sigue escalando, que eso es lo que está por ver, teniendo en cuenta que esto supone en el año en el que hay que refinanciar una buena parte de la deuda americana, si van a estar dispuestos a permitirlo o no. El otro gran asunto del día nos va a llevar a las cuentas de Nvidia. El título ha subido más de un 1000% desde 2022. En el año lleva una subida que ronda el 20%. Superan los 5 billones de dólares de capitalización y se esperan resultados récord. Pero a Nvidia siempre se le pide mucho más, ¿no? Precisamente porque tiene unas valoraciones muy elevadas y le tiene que exigir aún más. Eso es crucial, y en este sentido parece que puede responder a esas valoraciones que en este momento son extraordinariamente exigentes, porque no nos conformamos ya con saber qué es lo que está pasando, cuál es en este momento el epicentro de la revolución tecnológica, sino cuáles son los planes para los próximos años y, por tanto, si va a seguir siendo el líder que en este momento es. En los mercados financieros también muy pendientes de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos y del nuevo gobernador Kevin Walsh. ¿Tiene las manos atadas a la hora de mover tipos de interés? Porque por un lado juega con el efecto de la guerra en el crecimiento y la inflación, pero por el otro lado con un Donald Trump que no hace más que presionarle para que baje tipos de interés. ¿Cómo ves este nuevo mandato y qué esperas en el corto plazo? Lo que espero es confusión, porque es un perfil contradictorio. Es decir, si atendemos a quién lo ha puesto ahí y cuál es el mandato que tiene, es claro que intentará por todos los medios buscar las excusas, primero para no subir los tipos de interés, justificar probablemente que se queden como están, y ya sería bastante lamentable, pero también puede ser esperable, que se estrene con, no ahora, pues sí dentro de unos meses, bajando los tipos de interés, que es el mandato de la persona que le ha puesto ahí. Pero al mismo tiempo yo confío también en que su historia, es decir, cuando fue miembro del comité de gobernadores allá por mitad de los años de la primera década de los 2000 hasta la segunda, y sobre todo cuando se mostró ortodoxo y cuando venía de ser discípulo del primer Greenspan, yo creo que eso le pueda frenar o pueda encontrar la justificación para no hacer ninguna barbaridad desde el punto de vista monetario, porque la economía de Estados Unidos en este momento lo que pide es una subida de los tipos de interés. Si suben los tipos de interés y se tensiona más el largo plazo, el 10 y el 30 años, entonces la bolsa sí o sí debería bajar porque riesgo-rentabilidad compensa más renta fija, la deuda.
A ver, depende porque los tipos de interés, sobre todo la decisión que se toma por parte de los bancos centrales, incide sobre las rentabilidades de los bonos a corto plazo. Es verdad que los bancos centrales han tenido una capacidad creciente en los últimos años para intervenir sobre el total de la curva de tipos de interés, pero fundamentalmente esa decisión lo que supondría sería alguna alteración en los tipos a corto. Los tipos a largo en realidad ya iríamos por detrás de ellos, es decir, estaríamos reaccionando a lo que ya el mercado ha puesto en precio. Entonces, por esa parte no me preocupa tanto. Lo que sí es, desde luego, atender a las necesidades de la economía real, y en este momento, tanto por las subidas de precios que se están produciendo en la energía como también en otras cadenas de suministro, es muy probable que sea necesario subir los tipos de interés, estabilizar la situación. Estamos en un contexto de desaceleración del ciclo económico y aunque se aplique una política procíclica, no mataríamos el crecimiento. Esto es un tema que es relevante. También hay que controlar los excesos de la política fiscal, con lo cual yo creo que tanto el nuevo presidente de la FED como en general lo que venga por Europa y en otras geografías, pues espero que sea la reacción de contengamos la oferta monetaria, que no se contuvo lo suficiente en el año 22, y precisamente por no haber hecho los deberes en el año 22, ahora estamos pagando en forma de un exceso de masa monetaria en circulación, y a partir de ahí estabilizar la situación. Un apunte más. Sé que a ti este tema te gusta comentarlo y te duele cada vez que ves la cifra. Aquí en España, porque estamos hablando mucho de deuda a nivel global, los gobiernos están altamente endeudados, pero España es uno de los gobiernos que tiene una deuda más elevada. La deuda pública ha batido otro récord y se ha disparado 724.000 millones de euros, en 724.000 millones de euros desde que Sánchez está en el Ejecutivo. Para mí, ciudadano, para mí, consumidor, empleado, ciudadano a pie, ¿qué significa que la deuda esté marcando un nivel tan alto? Significa que tenemos una mochila cargada de piedras, concretamente las piedras que hemos añadido desde el año 2018 son aproximadamente 8.000 euros por persona. Es decir, aquel que nace en España o cualquiera de nosotros tiene 8.000 euros más de deuda que atender. Eso supone un empobrecimiento en general también de la renta y de la riqueza familiar, porque eso lo vamos a pagar más tarde o más temprano en subidas de impuestos. La deuda de hoy son los impuestos de mañana, y esto es imparable. Es decir, es uno de los graves problemas que tenemos financieros en la economía española, porque como seguimos emitiendo deuda en términos netos, concretamente en torno a 70.000 millones por año, pues seguimos estando, y mientras tanto pues seguiremos aplaudiendo que lo único que nos salva es tener 100 millones de turistas extranjeros. Muy bien. Javier Santa Cruz, economista, gracias por esas claves. Cuídate. Un abrazo fuerte. A por el miércoles. Un abrazo. Gracias. Clerc, empresa española cotizada, y Larimar City, su proyecto de inversión más exclusivo en República Dominicana, le ofrece el resumen de prensa económica. Y arrancamos con expansión. Simón prepara un relevo express para De los Mozos y cambia el secretario de Indra. Zapatero imputado por liderar una estructura de tráfico de influencias. Jonathan Andic en libertad bajo fianza tras ser detenido por la muerte de su padre. ING se refuerza en España para saltar al top 10 de la banca de inversión. Refleja también el foro internacional que organizó Expansión. Ayuso, estamos en contra de entrar en los consejos de las empresas. Alerta de que el trato de Hacienda a muchas compañías es una fábrica de expulsar inversión. En el diario 5 Días, también Zapatero y Jonathan Andic protagonistas, pero hay más temas interesantes. Las ofertas de depósitos al 3% regresan a los bancos. La posibilidad de más inflación y el aumento de las perspectivas de tipos de interés cambian el mapa del ahorro. Cuenta también cada vez menos ninis, solo son un 11,5% de los jóvenes, y cuenta que Florentino Pérez y Criteria se refuerzan en el capital de ACS. Y en el diario El Economista, Zapatero y Andic protagonistas, pero hay más temas. Webster recibe 3 demandas por la venta a Banco Santander. Adif ultima un pacto con Hacienda para bajar la deuda que devora 500 millones de euros al año. Y Navantia pierde el contrato sueco de 3.700 millones. También MCH logra el primer cierre para su fondo de 500 millones. Consigue el 60% de los compromisos de su sexto vehículo. Vamos con prensa nacional e internacional, Roberto.
El País señala en su portada: Zapatero imputado. La audiencia atribuye al ex jefe del gobierno tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La investigación sostiene que el ex dirigente socialista cobró casi 2 millones a través de la trama. También El Mundo, portada: José Luis Rodríguez Zapatero cazado. El comisionista internacional Zapatero, dice el diario, el juez le imputa ser el vértice de una trama organizada para enriquecerse y rescatar Plus Ultra. La Razón señala también en portada que las declaraciones de Zapatero: jamás hice ninguna gestión para el rescate de Plus Ultra. Y también la reunión entre Putin y Xi Jinping: Putin persigue a la desesperada el crédito de Pekín, dice el diario. ABC también, como no, lleva en portada la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero lideró una trama criminal. El juez le imputa tras investigar la Fiscalía y la UDEF organización delictiva, tráfico de influencias y falsedad documental por blanqueo de capitales en Plus Ultra. Vamos ahora con prensa internacional. de Wall Street Journal. Thomas Masich fue derrotado en las primarias republicanas tras los ataques de Trump. El presidente quería que el legislador de Kentucky, que llevaba 7 mandatos en el cargo, se marchara tras una serie de enfrentamientos de gran repercusión. The Washington Post: con 4 votos republicanos, el Senado aprueba la resolución para bloquear nuevos ataques contra Irán. Y The New York Times: el objetivo inicial de la guerra era instalar al expresidente de línea dura como líder de Irán. Nos vamos a la prensa internacional. Alemania. Handelsblatt señala que Alemania es el epicentro del segundo shock chino. Según un nuevo estudio, el impacto de la segunda crisis china está afectando cada vez con mayor dureza a Alemania. Frankfurter Allgemeine, por su parte, destaca que los soldados no tienen que hacer lo que hacen los robots. Ucrania recurre cada vez más a vehículos no tripulados. The Times destaca en portada que es posible que se les pida a los supermercados que congelen los precios de la leche, los huevos y el pan, mientras que Financial Times, por su parte, señala que Morgan Stanley distribuye iPhones exclusivos para China a sus banqueros de Hong Kong. Y terminamos en Francia, portada de Le Monde: un régimen más arbitrario y extremo. En Cisjordania, Israel endurece la ley de pena de muerte para los palestinos. Y Les Echos señala: el cierre de sucursales se está acelerando. Los bancos están experimentando un importante reinicio digital.